Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Aus, ¿me confirmás, porfa, si estamos? Sí, sí, ahí arrancamos. Bueno, primero, muy buenos días a quienes nos acompañan hoy. Digo buenos días porque nos acompañan personas de México, de Honduras, de Colombia, de El Salvador, de Costa Rica. Y buenas tardes para el equipo y las personas que nos acompañan de Argentina. Hoy tenemos el lujo de inaugurar nuestras Numia Talks, y en ese lujo tenemos a un invitado espectacular que ahora le voy a dejar al que se presente. Hoy armamos una agenda que esperemos que sea la agenda que nos acompañe durante todo el año. Vamos a hablar sobre el Customer Experience en el mundo financiero, pero prestándole principal atención a finanzas embebidas, a la integración entre canales. Obviamente vamos a hablar de la inteligencia artificial. Es imposible que no hablemos sobre inteligencia artificial, la personalización, pero la inteligencia artificial cómo abre también riesgos en términos de seguridad, fraude y demás. Y después vamos a hablar un poco sobre el desafío a la hora de diseñar procesos autogestivos, pero que a la vez sean inclusivos. Así que esa es un poco la agenda que tenemos hoy. La idea es que tengamos una charla lo más descontracturada posible. Ahora le voy a dar el pie a David para que se presente, para que nos cuente qué hace en Banco Galicia. Pero también aprovecho y spoileo un poquitito hacia adelante, que si tienen alguna pregunta que me quieren hacer a mí y que le quieren hacer a David, nos la pueden escribir en el chat, que al final de la charla vamos a dejar un espacio para hacer alguna de esas preguntas, para que nadie se quede con ninguna duda. Así que, David, todo tuyo para que te presentes y nos cuentes un poco de vos. Gracias, Tincho. Bueno, muchas gracias a Numia por invitarme y tener el privilegio de abrir este espacio de conversaciones. La verdad que me siento muy contento por eso. Mi nombre es David Gentile, soy de profesión ingeniero, hace ya 17 años que trabajo en la banca, particularmente en Banco Galicia. Para los que no son de Argentina, Banco Galicia es el principal banco privado de la Argentina, y tiene un portfolio como grupo financiero tenemos un portfolio de muchas marcas que están todas muy asociadas al mundo de las finanzas. Así que nada, actualmente mi rol es gerente de canales indirectos del banco, y básicamente lo que hacemos son todas dinámicas comerciales para capturar, digo, para incrementar el volumen de negocios del banco y nuevos clientes también. Eh, Tengo varios equipos a cargo, cada uno de sus equipos tiene su dinámica particular, pero el core business básicamente es el crecimiento acelerado del banco. Impecable, David. Gracias. Gracias a vos por participar y por tener tan buena onda y tanta buena predisposición durante toda la preparación. Y yo voy a arrancar hoy con una pregunta. Venimos hablando mucho sobre la inclusión, la innovación, el uso de inteligencia artificial, el uso de tecnología. En Latinoamérica hay millones de personas que enfrentan barreras digitales. Y una de las preguntas que te quería hacer es cómo hoy desde Banco Galicia se aseguran de que nadie queda afuera de esa transformación que está teniendo la banca. Muy, muy buena pregunta. La realidad es que es un reto, es un desafío que vivimos a diario. Eh, Básicamente, digamos, cómo saltamos ese desafío o cómo lo transitamos, primero evolucionando. Digo, todo el tiempo estamos evolucionando en nuestras soluciones, haciéndolas obviamente digitales. Digitales, ¿qué significa? Que todo lo que desarrollamos en el banco ya nace con una mirada digital para poder embeber en nuestros canales digitales propios o incluso de terceros. Esto permite bajar barreras, que es parte de esta inclusión. Digo, que la gente pueda tener acceso al portfolio completo del banco, desde su app, desde su mano, a través de su teléfono celular, en definitiva, en cualquier parte del país donde se encuentre. Y eso, la realidad es que ha ido mutando mucho. Digo, si bien tenemos una red física de sucursales muy importantes y muy bien, con una muy buena capilaridad, siempre queda gente más alejada de estos centros, y entendemos que en los últimos años hemos podido acercarnos
con propuestas de valor y con mucha tecnología sobre todo, y poder disponibilizarles a ese público que estaba cautivo de las pocas soluciones que tenía cercanas o de los pocos oferentes de productos financieros que tenía muy cercanos, que normalmente no eran tan competitivos, pero eran la única opción. Hoy podemos llegar a acercarnos y realmente ayudar a nuestro propósito en sí, que es mejorar el día a día de más personas. O sea, hace mucho sentido de cómo nosotros transitamos un poco nuestro propósito como banco, y todo lo que construimos justamente va alineado a ese propósito, que es mejorar el día a día de más personas. Y qué mejor que es, como te digo, acercándole a la persona todo nuestro portfolio de productos que nacen, como te digo, con una mirada digital como para romper barreras, pero que también tienen una mirada de simpleza. Digo, trabajamos todo el tiempo en que nuestras soluciones sean simples. La banca de por sí tradicionalmente no fue algo simple, desde la terminología, el lenguaje, los procedimientos. Digo, nada, los bancos, la banca y sobre todo Galicia en particular, digo, venimos trabajando muy, muy fuerte en cómo sacamos todas esas capas que le quitan la simpleza, que le quitan la simpleza sin perder, obviamente, la robustez de la solución, digo, o sea, sin perder la seguridad, que el banco es lo que más es su principal capital, digo, pero sí sacándole muchas fricciones a los procesos, haciéndolo más cortos, con menos clic, con un lenguaje mucho más inclusivo en el sentido de que todos lo puedan interpretar y sepan qué tienen que hacer, y si no, disponibilizando set de tutoriales o herramientas para que las personas se vayan informando y se vayan, digamos, capacitando en el caso de uso de algo más sofisticado que el banco les pueda llegar a ofrecer. Y por Perfecto. último, que si bien lo puse, Sí, lo dije, la robustez, digo, también es parte de esto. O sea, de nada sirve tener soluciones digitales y simples si no están disponibles en el momento que las personas lo necesitan. Entonces, también digo, desde el diseño, cuando nuestros equipos de producto diseñan soluciones, la robustez es parte de ese objetivo primario, y si ese objetivo primario no está resuelto, no se lanza en definitiva hasta que tengamos la mirada de estas tres patas, de que sea digital, que sea simple, pero que brindemos una robustez para poder estar disponible 24/7 los 365 días del año. Sabemos que después las cosas pueden fallar, en definitiva, pero las tenés parametrizadas, tenés posibilidades de accionar rápido, de poner una comunicación acorde para que la persona entienda por qué proceso está transitando. Digo, si es porque la persona tuvo una intermitencia en su conexión, o si es una falla interna del banco y que se va a resolver en X cantidad de minutos. Digo, todo eso me parece que son eh, nada, acciones que el banco va tomando para bajar barreras y hacer que cada vez más personas puedan acceder a productos de calidad en el lugar y en el momento donde estén. Digo, creo que eso ayuda muchísimo a la inclusión financiera. Digo, el avance de la tecnología, la potencia de los celulares, la digitalización que se aceleró durante la pandemia, creo que han sido factores claves para que hoy estemos transitando este estadio de un banco muy accesible para todo el público. ok, espectacular. No, y también en todas las conversaciones que venimos teniendo y como te venía escuchando es no solamente el diseño del producto, pero sino diseñar el producto en base al cambio del usuario, ¿no? O sea, porque Bien, pensar el sí. producto alrededor del usuario y no tanto alrededor Sí. del producto, es un cambio de paradigma, o sea, 100%. Nosotros usamos etnografía justamente para esto, digo, o sea, para microsegmentar, para interpretar cómo usan nuestras soluciones. De hecho, ha sido un cambio de paradigma esto que decís, Tincho. Digo, normalmente los equipos de producto producen, y después vemos a ver quién se adapta a o quién se ajusta a. Y en los últimos años se viene transitando muy fuerte esto de producimos escuchando al cliente. Obviamente siempre existen ajustes, siempre existen mejoras, siempre estás en este proceso
de MVP, Ujú. porque no podés tener el mejor producto o si esperás para tener el producto ideal, los privás a los clientes o a los usuarios de tenerlo cuando ya lo podrían estar teniendo y es mucho mejor de lo que tienen en este estadio, digo. Pero sí, este cambio de paradigma del diseño, de entender cuál es la necesidad de las personas, cómo va cambiando, incluso hasta trabajar en anticipar esas necesidades. Digo, Bien, y a través de anticipar o de entender esas necesidades con mucho trabajo de etnografías culturales, de interpretación de texto, de grafos, de saber mapas de calor dentro de tu plataforma digital, de cómo se van moviendo y vos entendés que van a hacer clic ahí y estás viendo que el cursor no va para allá. Entonces, habrá que cambiar el cursor en definitiva, no vas a cambiar a las personas. Entonces, digo, claro, todo eso hace a lo que te decía primero, digo, que sea simple la experiencia del usuario en definitiva. bien, total. Es casi un MVP eterno, porque siempre estás iterando y lo importante es, desde el punto de vista de la capa tecnológica, es un poco lo que nos compete del lado de Numia, es tener soluciones que sean adaptables, que sean flexibles, que sean transformacionales en el momento en lo que lo necesitas, porque si no tenés, hablando antes de la inclusión financiera, de la inclusión a la barrera de la tecnología o la transformación, si tenés algo muy rígido, terminás dejando Siempre te quedas casi, afuera, claro, y terminás excluyendo casi involuntariamente por una cuestión de que vos no fuiste lo suficientemente adaptable, así que eso está buenísimo. Me va a pasar totalmente. un segundo a la parte de finanzas en bebidas, es Dale. gran parte de lo que se viene hablando en estos últimos tiempos con muchos de los bancos con los que trabajamos también, es cómo ves vos que están evolucionando estos modelos de finanzas en bebidas y qué oportunidades ves vos en el mercado argentino. Bien, nada, las finanzas en bebidas ya, digo, ya son parte del presente, digo, hace tiempo que ya se vienen transitando. Obviamente lo que digo, a partir de tener cada vez mejores capacidades tecnológicas, lo que termina pasando es que cada vez haces mejores soluciones de finanzas en bebidas, o sea, más simples, con este tipo de experiencia que veníamos comentando. La finanza en bebida, básicamente, digo, el potencial que tienen es enorme, porque en definitiva la oportunidad está, es cómo acercás soluciones para acompañar esa oportunidad. O sea, cómo los bancos, las fintech, retails, e-commerce, todos, digo, trabajan en conjunto para hacer un proceso, en este caso particular, si ponemos un ejemplo, un proceso de compra. eh, One Stop Shop, digo, en un solo momento, en un solo lugar y de manera segura, de manera simple, algo que antes llegaba mucho, digo, mucho recorrido por parte del cliente o del usuario de, uy, me gusta esto, pero tengo que ver en el banco si tengo la posibilidad, después tengo que ir al comercio de nuevo para resolverlo. Digo, empezar a integrar la experiencia completa en el momento y en el lugar a donde el cliente la necesita. Incluso, como decíamos antes, anticiparnos a eso. A veces habían necesidades que no eran manifiestas y en la medida que vos estás disponible te das cuenta que estás acompañando y estás resolviendo y le estás dando un valor agregado a ese momento de compra o a ese momento de inversión. Digo, hay muchas formas de generar finanzas en bebidas. De hecho, nosotros tenemos un recorrido interesante, digo, hace un par de años ya que venimos con esto y te digo que como aprendizaje 2022 más o menos, que fue cuando empezamos a tener cierto protagonismo dentro de uno de los equipos que tenemos. eh, Nada, empezaron a desarrollar los equipos de producto, APIs, sin duda. O sea, querés finanzas en bebida, qué mejor que el Banking as a Service, que las empresas consuman nuestros servicios y brinden esa solución tan interesante para los usuarios. Y nada, y empezamos justamente, como te digo, parte de lo que veníamos hablando recién, de desarrollar probablemente productos sin tener tan claro cuál era la demanda del usuario, si es que la había, y en este caso probablemente no había tanta demanda de usuario, pero sí también tenés la otra parte que es tu partner, quién va a consumir esas APIs. Y estando en Argentina, que es un país que la verdad que tiene
ha tenido una buena adopción tecnológica, tenemos fintech muy interesantes, o sea, el mundo fintech en Argentina es muy fuerte, incluso empresas tecnológicas muy fuertes, y cuando empezamos a tener conversaciones de generar alianzas, alianzas de este tipo estratégicas, digamos, nos encontrábamos que no tenían posibilidad de consumir API, digo, o sea, que no lo veían tan práctico, que sabían que tenían que invertir mucho para poder hacer este tipo de integración y que el caso de negocio no estaba tan testeado de, bueno, invierto, dame las APIs y armamos una experiencia. Y lo que terminó pasando rápidamente, lo que resolvimos fue, ok, tenemos nuestro set de APIs, pongámoslo en nuestra propia plataforma y démosle directamente la plataforma a este tipo de e-commerce, marketplace o retail para que le resolvamos toda la parte financiera de la compra y sea fácil de incorporar en ese proceso de checkout, digo, sin desarrollo por parte de estas empresas. Así que, nada, como te digo, para mí las finanzas embebidas son parte del presente. Creo que como toda tecnología, sigue evolucionando y va evolucionando en la medida que el cliente evoluciona, en definitiva. O sea, la evolución depende de lo que el cliente demanda. Y ahí es donde uno tiene que estar todo el tiempo en este estadio de MVP, mejorando, detectando oportunidades. Nosotros, para ponerlos en contexto, mapeamos a las personas por área de vida, en definitiva, para saber dónde tenemos que estar, en qué espacio tenemos que estar con una solución nuestra. Básicamente mapeamos a las personas por área de vida, ¿sí? Consumo, vivienda, movilidad, salud, digo, vamos mapeando y en la medida que vamos mapeando vamos buscando quiénes son los players que tienen oportunidad ahí, o digo, quiénes son los protagonistas que vienen resolviendo gran parte, digo, porque vos también cuando diseñás un proceso de Embedded Finance, tenés que tener impacto en definitiva, porque hacer algo para un nicho muy chiquito, la realidad es que termina siendo muy costoso en definitiva. Entonces, lo que tenés que hacer es, ok, voy a hacer una alianza estratégica de este estilo, tiene que tener impacto en el negocio, impacto en las personas, impacto en el 360 de la oportunidad. Entonces, nada, mapeando así, buscamos quiénes son los principales players de cada vertical, qué espacios hay en esos players, en definitiva, cómo están resolviendo o qué cosas podríamos ayudarle a resolver, y en base a eso trabajamos en conjunto y resolvemos esa oportunidad, en definitiva. Pero un poco Bien, la dinámica de nuestro trabajo va por ahí. Y esto es, como te digo, o vas a lo más grande, pero después va cascadeando. Una vez que generas una claro, solución, te encontrás que es fácilmente replicable en otras áreas de vida, en otras instancias. Entonces, después empieza a ser fácilmente customizable y trasladable a otros players, a otras áreas de vida, pero en definitiva cada vez estás más presente en el momento y en el lugar donde las personas te necesitan, digo, bien. explícita o no explícitamente. Bien, me parece súper interesante el concepto de área de vida, no lo tenía tan presente. Y ahí también uno, con todas estas estrategias, me imagino que ustedes evidenciaron un crecimiento de usuarios dentro del banco, ¿no? 100% parte de la estrategia de nuestro equipo es justamente este hipercrecimiento, un crecimiento acelerado, y las finanzas embebidas es un formato de poder capturar, o sea, poder traer nuevos clientes al banco a través de resolverle una situación en ese lugar, digo, digo, están conscientes de que están transitando una experiencia bancaria, digo, están conscientes de que son parte del banco a partir de ese proceso, pero, eh, pero fuimos los que estuvimos en el lugar donde el cliente lo necesitaba. Y ese cliente probablemente operaba con otro banco. Digo, Ujú, operaba con claro, otro banco, pero después empieza a operar con vos y después te descubre en otro lado y ya tiene su validación biométrica, ya tiene sus claves y la segunda etapa ya empieza a ser mucho más simple incluso. Obviamente claro, las primeras etapas llevan un poco más de fricción porque le estás abriendo en definitiva una cuenta bancaria, estás resolviéndole probablemente un crédito si fuera.
pero el segundo crédito ya básicamente se resuelve con el token, digo. Y Claro, eso nos ayuda a ir creciendo. Para que te des una idea, eh, como te digo, arrancamos 2022 con el diseño, 2023 empezamos a tener nuestros primeros modelos de uso, las primeras alianzas, y, y en el mundo del lending, en el 2023 debemos haber resuelto el 1% de toda la colocación de préstamos personales del banco, impactando en cerca de 7.000 clientes nuevos. Mientras que en el ok. 2024 resolvimos más del 15% e Claro. impactamos más de 100.000 clientes. O sea, Cada vez 100.000 exponencial. sí, es tremendo, es tremendo. La verdad que tiene una potencia muy grande. Obviamente no hay espacios para todos, digo, tenés que saber en qué momento entrar, con quién culturalmente, eh, tenés que tener un feeling, digamos, eh, con la empresa donde te vas a integrar, digo, es parte de la misma experiencia, esa experiencia se tiene que transitar, por más que sea digital, digo, tenemos que tener el mismo espíritu en definitiva. Bien, Porque, como te digo, son estrategias de mediano a largo plazo. No haces un producto con una mirada cortoplacista. Vos querés acompañar o a orquestar o habilitando ciertos espacios para que seas protagonista y vos también, en definitiva, terminás siendo protagonista de esa experiencia de esa persona en ese momento, digo. Eh, ok. También te encontrás que tenés muchos clientes tuyos que están ahí, digo, y también le resolviste, digo, en definitiva Sí, 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 sí. es parte del todo. In- Incluís a todos, totalmente. Incluís a todos, incluís a todos. Sí. Ahora me voy a poner en el capítulo que imagino que gran parte de las personas que están en el webinar de hoy, en esta Numia Ujú. Talk, quieren escuchar, que es inteligencia artificial, ¿no? O sea, hoy hablamos, leí por ahí que la inteligencia artificial hoy se acumula de a kilos en todos lados y muchas veces, o mejor dicho, ya estamos viendo más la inteligencia artificial aplicada a procesos de negocio y no tanto a procesos de consulta y validación. Entonces, en esa línea donde la inteligencia artificial ya prácticamente termina siendo mandatorio en en determinados procesos de negocio, ¿dónde ven los mayores desafíos en la adopción del uso de inteligencia artificial? Bien. Eh, Nada, la inteligencia artificial es algo que me apasiona, así que voy a hacerlo más. Igual no, como no estoy tanto en producto, no es algo que yo opero Sí, directamente en las soluciones. Pero nada, para mí los principales desafíos de la adopción, primero, dependiendo del tipo de negocio, es la inteligencia artificial se nutre de datos. Eh, entonces, entender tu negocio, qué datos genera, cómo lo estructura, digo, dónde los podés buscar. Digo, ese puede ser una barrera que depende cuál empresa te encuentres, tenés que transitar. Digo, hay un antes y un después en el manejo de datos para la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es otra cosa más que devolverte con los datos que vos la nutrís una respuesta. Entonces, no hay algo más riesgoso que darle malos datos porque la respuesta va a ser mala. Y vos vas a claro. estar convencido de que es buena, así que es sumamente peligroso incluso, te diría. Por lo tanto, te diría que una de las principales barreras o limitantes o wording es el manejo de los datos, dónde los capturás, cómo los manejás, qué tan disponibles están. Obviamente, hablando desde la banca, los datos juegan un papel súper importante por cómo cuidamos a nuestros clientes. Digo, esos datos no pueden ser públicos, digo, los tenés que trabajar en bases cerradas. Dependiendo en qué industria estás, es cómo vos obtenés o manipulás esos datos. Pero los datos puede ser una limitante. Los sesgos, la inteligencia artificial ya está mostrando que tiene ciertos sesgos y justamente si querés ser inclusivo, si querés, como te digo, bajar barreras y habilitar espacios, los sesgos son bastante limitantes en algunos lados y si vos no estás totalmente o todo el tiempo monitoreándolos, probablemente corres el riesgo de estar excluyendo cierta audiencia, cierto usuario público o dándole la respuesta que no era la que ese usuario necesitaba, en definitiva. Después también, nada, es parte de la cultura de la organización, digo, o sea, las personas. Las personas son muy Ujú. sensibles, digo. eh,
La famosa resistencia al cambio, ¿no? O sea, es claro. como... Totalmente, digo, que existe una resistencia como toda nueva tecnología, digo, esto no es, digo, no es nuevo, es parte de algo que es inherente al ser humano en definitiva, Ujú, existe esa resistencia, existe ese miedo de me va a reemplazar, eh, que yo no opino en esa línea, yo creo que el que te va a reemplazar es el que la sabe usar en definitiva y la sabe capitalizar. Y si vos te quedaste afuera, probablemente no es que te reemplazó la inteligencia artificial, sino te reemplazó una persona que capitalizó eso en el uso de su trabajo diario, probablemente. total, total. Eh, ¿Y en qué procesos o iniciativas ves que la aplicación de la inteligencia artificial aporta más valor, pero de cara a los clientes? yo creo que, o sea, todo el tiempo se van descubriendo nuevos usos. O sea, es impresionante, digo, cómo va evolucionando también la misma inteligencia artificial. Yo creo que desde el análisis masivo de datos, lo que te permite es rápidamente hiperpersonalizar. Digo, algo que siempre, sobre todo de empresas como las nuestras, la banca, donde queremos buscar una cercanía todo el tiempo, queremos estar cercanos, queremos anticipar necesidades, queremos, digo, y tenemos hoy más de 4,5 millones de clientes, donde con un análisis normal siempre estás corriendo y le estás pegando a uno, pero le estás dejando de impactar a muchos más, digo, por no tener este tipo de análisis. Yo creo que lo que se va a venir es justamente eso, es a través de la tecnología, buenos datos y el uso de la inteligencia artificial, poder hablarle en el idioma que la persona necesita, en el momento, anticiparse de acuerdo al comportamiento, de acuerdo a la usabilidad o a su uso diario de, no sé, de su tarjeta de crédito, de débito, de su frecuencia de consumo, de su movilidad. Digo, hay un sinfín de oportunidades donde lo que le vas a ir haciendo es ir resolviéndoles porque ya sabes que lo iban a necesitar y vos se lo disponibilizaste. Desde soluciones prácticas financieras a todo lo que es el mundo del loyalty, de beneficios. Digo, che, vas a tal lado, vas a consumir, mirá, cruzate enfrente que tenés 25% de descuento. Digo, o sea, ese tipo de cosas, oh, che, te felicito, estás consumiendo acá, sabías que vas a tener un descuento. Digo, vas a empezar a interactuar mucho más cercano, valorando lo que el usuario necesita, en definitiva, y que te va a dar ese feedback de, che, vamos por acá, digo, o sea, Claro, gracias porque me descubrí que podía ahorrar y estaba yendo en el camino, en la dirección contraria, digo, creo que la hiperpersonalización es algo que vamos a transitar mucho más. Eso va a bien, permitir seguir ampliando el abanico de clientes, digo, y de personas y tener una customización personalizada, básicamente. Eso creo que viene muy fuerte. Nada, después todos los procesos, ni hablar de los procesos operativos, digo, de leer documentación, de analizar documentación, que en los bancos hay mucha, de todo lo que es compliance, de todo lo que es los movimientos inusuales, digo, todo lo que es la ciberseguridad también de nuestros clientes, digo. Ya eso se está usando y se está usando bastante. Digo, detectás pequeñas situaciones anómalas desde que se lo vio de un dispositivo que no era el suyo, en una zona que no frecuenta, en un horario, está haciendo una transferencia. Digo, hay un montón digamos, nos permite analizar tanta información que antes era tan compleja, que te permite anticipar, frenar ciertas situaciones que probablemente sean muy dolorosas para la persona si no lograbas intervenir a tiempo. Eh, claro. Así que yo, como te digo, veo muchísimas, de cara al cliente veo muchísimas oportunidades. Después todo lo que significa eficiencia de cara interna para las organizaciones, que vos decís, bueno, no sé, leer documento, para poner un ejemplo. Nada, eso termina siendo eficiencia y la eficiencia después se traduce en costos. Entonces el costo por darle ese mismo servicio, probablemente el cliente termine impactando con un menor costo, porque vos Claro, hiciste mucho más eficiente, le hablaste lo que el cliente necesitaba y no 5 mensajes que no iba a escuchar y que no necesitaba. Digo, hay muchas cosas
que nos van a ir permitiendo, como te digo, estar en el momento, en el lugar, con el mensaje, con la solución, logrando eficiencia, reduciendo costos y que probablemente se traducen en un producto mucho más, o más económico o más fácil de usar de cara a la persona. Sí, y ahí también habilitas el camino de, bueno, lo hablamos un poquito más adelante, la inclusión financiera y de obtener productos más accesibles, etcétera. Yo tenía una pregunta principal que tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial de cara al cliente y en Latinoamérica, y hablo de Latinoamérica porque, como contaba al principio, hay personas de muchos países. ¿Cómo aseguramos que la inteligencia artificial no erosione el toque humano en la interacción entre banco-cliente o de banco-usuario? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno. No, yo creo que, o sea, es una solución tecnológica más. Digo, si descansamos en eso, probablemente podamos llegar a tener alguna consecuencia. Digo, yo siempre me lo imagino como un aliado, como un extra, que tiene una potencialidad gigante y que la vamos a usar y la vamos a hacer intervenir en los momentos necesarios. Digo, que de cara al usuario eso signifique un, digo, una mejor experiencia, pero con inteligencia artificial vos podés detectar el tono de voz de las personas, si las personas están enojadas, si están tranquilas, si están entendiendo, si no están entendiendo. Digo, hay un sinfín de cosas, pero no perdamos también de vista que, por lo menos en mi banco, tenemos un equipo humano gigante, tenemos una red de sucursales enorme, de las más grandes de Argentina, una capilaridad. Digo, hay muchas situaciones que nos vamos a apoyar probablemente en algunas cosas con la inteligencia artificial, pero las vamos a resolver de manera asistida. Digo, no sé, comprar tu primer vivienda, se me viene a la cabeza. Tenemos un proceso digital espectacular para solucionar la hipoteca de una persona. Pero sabemos que la persona se va a querer sentar un rato con el ejecutivo, charlar, contarle su sueño, digo, y bienvenido eso, porque me parece que es parte de esta banca de relaciones y la relación tiene Ujú. que ser 360. Pero lo que viene a hacer la inteligencia artificial en definitiva es ser esa capa casi invisible que facilita de cara a la Bien. experiencia de usuario un montón de situaciones y que te pone en tema a la omnicanalidad de la banca en definitiva para poder abordarlo de la mejor manera. Y prácticamente que te disponibiliza los canales para tener esa charla con ese oficial de cuentas que te va a asesorar para tu vivienda de los próximos 30 años que capaz que vivís con tu familia, pero en toda la originación, en la consulta, de todo eso, eso lo podemos automatizar. Eso está 100%, buenísimo. Bien, 100%. bien. Y hoy hablamos también mucho de, bueno, veníamos hablando de inteligencia artificial, inclusión y demás, y una de las conversaciones que teníamos con vos, David, era que el celular se terminó convirtiendo, y también linkeándolo con la parte de finanzas embebidas, ¿no? O sea, el celular se terminó convirtiendo hoy en prácticamente la herramienta de acceso principal a los servicios financieros. ¿Cómo eso, cómo el teléfono, cómo la parte de mobile banking puede potenciar la inclusión financiera? Y también te hago otra pregunta para que me la desarrolles después. ¿Cómo desde Banco Galicia lograron que el banco cruce fronteras? Y fronteras me refiero a fronteras de países, ¿no? O sea, como el envío de dinero, etcétera. Entonces digo, dos preguntas en la misma. Una es, ¿cómo puede potenciar tener soluciones en tu teléfono la inclusión financiera? Y después cómo esa inclusión financiera, se habla también de inclusión financiera cross-border, perdón, o Bien, está bueno, cross-frontera? está muy buena la pregunta. La tecnología es un gran aliado para que todo esto suceda. Digo, o sea, eso, la aceleración, la adopción de la tecnología y el uso de una herramienta tan potente como un celular hoy le ha permitido a los bancos, a las fintech, digo, a la industria, estar en el bolsillo de las personas, en definitiva. Eso por un montón de lugares. Digo, a veces no necesariamente es un banco el que le soluciona alguna situación. Es una fintech que encontró un espacio, como te dije, pues, en algún área de vida, encontró una vertical, entró ahí y solucionó eso. Eh, Eso ya hace que el usuario empiece a tener mayor adopción a la tecnología, mayor adopción a pasar un Face ID, digo, hacer un onboarding. Hay ciertas situaciones que las primeras fueron más dolorosas, incluso eran procesos más largos, fallaba mucho más, digo, esto ha ido avanzando muy fuerte. eh,
y a veces no necesariamente ha sido el banco el que dio el primer paso para esa persona, tal vez fue una competencia, una wallet, una fintech o otro, digo, el mismo Estado creo que también hizo un proceso, si no me equivoco, durante la pandemia de digitalización muy fuerte para los planes sociales, digo. Eso es lo que hace que las personas ya le pierdan cierto miedo y puedan atravesar ciertos procesos que son el paso o no pasa a tener acceso a una plataforma como un banco en un celular. Una vez que eso sucede, que vos ya estás adentro de la app, digamos, o de la plataforma, eh, como todo lo que desarrollamos lo desarrollamos digital y todo lo que desarrollamos lo desarrollamos con una mirada simple, digo, y lo pensamos desde la app. En definitiva, hoy estamos desarrollando desde la app las soluciones. Entonces, todo lo que vamos generando ya está disponible. Y el cliente lo que va haciendo lo va descubriendo y en la medida que lo va descubriendo se lo vas poniendo, se lo vas mostrando primero. Eso es parte de algo que hemos ido transitando en los últimos años también. Antes para ir a buscar, no sé, una promoción, para poner ejemplo, tenías que ir a scrollear, ir a promociones, scrollear, decir dónde estaba, scrollear, digo, era un proceso. Quería ver si en la tienda donde estaba iba a tener un descuento y estaba media hora mirando si hasta encontraba que el lo encontraba. descuento y no estaba mirando las zapatillas que querías comprar, digo. Bueno, todo eso ya se empezó, digo, todas esas barreras se empezaron a limpiar. Y hoy, nada, te muestro si sé que vos estás buscando promociones, te voy a mostrar la promoción apenas abrís la app, digo. Va a ser súper transparente, súper fácil de encontrar. Digo, después, no hiciste nunca una operación de inversiones, nada, te voy a estar poniendo mensajes, che, ¿no te interesaría invertir? ¿Tenés saldo disponible en tu cuenta? Digo, no te voy a decir querés invertir si no tenés saldo, digo, tampoco, pero si Mm. tenés saldo, te voy a decir, che, ¿no querés hacer rendir tu saldo con un fondo de inversión? Y te lo voy a poner ese botón más cerca. Y si veo que no estás haciendo, el botón va a estar abajo, digo, lo tendrás que buscar, explorar y encontrarlo, pero vas trabajando desde la app en ayudar a las personas a que puedan capturar toda la potencia que tienen ahí. Que a veces, digo, y es parte de lo que nos pasa, digo, los bancos tenemos infinidad de soluciones, infinidad de segmentos de clientes, de individuos, empresas, corporativas, digo, y todo lo resolvemos, digo, básicamente en el mismo vehículo. Entonces, a veces cuesta mucho eh, ser simples y comunicar, digo, a los usuarios de lo que necesitan porque tenés muchísima variabilidad, pero en la medida que va entrando la tecnología, vas encontrando este canal de comunicación con la persona que lo necesita. Así que, como te digo, para mí la inclusión financiera viene desde de tener un celular en el bolsillo, acceso a datos y a partir de ahí, estés donde estés, poder resolver el 360 de lo que necesites financieramente. Y ahí también me quedó la otra pregunta colgada de la parte de las fronteras, de Bueno, cómo el banco excede fronteras. mira, eso está buena la pregunta. Hace muy poquito, eso es parte de también algo que llevamos en nuestro equipo, resolvimos incorporar dentro de nuestra solución, que es parte de esto. Digo, tengo la habitualidad de las personas adentro de nuestra app, porque resuelven un montón de touch point de su vida diaria allá adentro. Digo, nada, lo que hicimos fue incorporar ahí, vía Banking as a Platform, digamos, una solución de transferencias cross-border, digo, de pagos transfronterizos para que las personas, nuestros clientes o no clientes que quieran probar, puedan resolver el envío de dinero al exterior a sus familiares o amigos dentro de la experiencia de la app del banco. Nosotros ahí, nada, detectamos, sobre todo en Argentina, que hay un player muy fuerte y la experiencia que brindaba tenía oportunidades de mejora, digo, porque nuestros propios clientes nos lo advertían de ir físicamente a un lugar, llevar la plata en efectivo, digo, hacer cola, estar a la intemperie, los costos asociados de movilidad, digo, hay mucha gente que ayuda a familiares que están afuera, que se han ido, digo, o se vinieron para acá y están ayudando a su familia en el exterior, digo, y tenían costos asociados como sea, una hora en transporte público para ir a hacer una cola, para ir a depositar, digo, todo eso
lo empezás a traducir, como te digo, en experiencias, en dolores. Digo que nosotros como banco tenemos una responsabilidad social muy fuerte también. Y obviamente, si nuestro objetivo es mejorar el día a día de más personas, no podíamos estar ausentes en resolver esa situación. Así que nada, dimos ese paso hace un mes aproximadamente. Somos el primer banco en Argentina que integra, digo, en Latinoamérica probablemente esto ya estaba más abierto. Argentina, a partir de un montón de regulaciones que tuvimos en los últimos años, estaba bastante complejo poder avanzar en esto. Por suerte se pudo ir avanzando. Eh, y pudimos resolver a partir de ahora, como te digo, dentro de la experiencia de la misma app, que las personas le puedan enviar dinero a sus familiares o amigos en el exterior. Y en junio, si Dios quiere, ya tenemos habilitado el canal para empezar a recibir dinero ahí. Entonces, en definitiva, lo que vas haciendo es tenerlo siempre activo dentro de tu plataforma, resolviéndoles con tus soluciones o con soluciones de terceros embebida dentro de tu propia plataforma, pero que hacen al core y que hacen a la necesidad de tus usuarios, digo. Eh, Total. Así que Sí, en nada, definitiva eso es espectacular. No, en definitiva también, como nosotros lo hacemos mucho también de Numia, es acompañar disponibilizándole, bueno, nosotros lo vemos más del punto de los canales, de la atención, de la hiperpersonalización de la atención, etcétera, pero esto también es un servicio más que lo seguís teniendo en esa inclusión en el teléfono, utilizando seguramente algún proceso de back inteligencia artificial para optimizar toda esa experiencia. Y vos en todas en toda la charla venís hablando mucho sobre la experiencia, que en definitiva en un mercado hipercompetitivo como es hoy el mundo, no solo de la banca, sino de las finanzas en general, ¿cómo ves vos o cuáles son las principales tendencias que ves que van a marcar el futuro del customer experience en el sector financiero, por lo menos por los próximos años? ¿Por dónde ves desde tu perspectiva que vienen esos desafíos o esas tendencias? sí, digo, como la banca, la fintech, todos los que quieran prevalecer en definitiva, porque después está en uno qué paso quiere dar o no, digo, pero básicamente nos movemos por la necesidad de nuestros clientes, de nuestros usuarios, en definitiva. Eso es lo que va evolucionando constantemente y te va levantando las barreras. Bienvenido, digo, me parece que eso es lo que es el condimento más lindo que uno tiene, porque en definitiva es una carrera que nunca termina. A los que nos gusta este tipo de dinámica nos parece emocionante porque es algo de nunca terminar. Eh, pero básicamente son los que te mueven, digo, te van siempre demandando más y está bueno que te demanden más porque te exigen a mejorar, a, como te digo, a robustecer, a simplificar, a digitalizar. Digo, yo creo que el futuro se viene por esta hiperpersonalización que se va a ir empezando a lograr, digo, y por a través de esta hiperpersonalización poder anticipar las necesidades de nuestros usuarios, o sea, anticiparnos, Bien, tener, y con un muy buen manejo de datos, tener la posibilidad de impactarle en el momento, el lugar justo, sin que la persona te lo esté demandando. Creo que ese es el pasito justo que hace que el usuario te recomiende, digo, bien. que es para nosotros es como el principal combustible. Nos gusta mucho y trabajamos muy fuerte para que nuestros propios clientes nos recomienden. Digo, ese es como Bien. el mejor feedback que podemos tener de que estamos por el camino correcto. Impecable. Espectacular, David. Súper completo todas las preguntas. Yo rescaté, nos quedan 12 minutos. Yo rescaté dos preguntas que nos hizo el equipo, perdón, quienes están hoy presentes en esta Numia Talk, nuestra primera Numia Talk, que nos dieron en el registro para participar de hoy. Después seguramente tengamos algunas ahí por el chat que quienes no lo hicieron, las invito a que nos hagan preguntas en el chat que las vamos a ir respondiendo. Primer pregunta que nos dejaron en el preregistro es, lo hablamos un poco durante toda la charla de hoy, pero una pregunta que está buena es, ¿cómo se logra la fidelización de los clientes jóvenes? Después podemos decir cuál es la definición de joven, quiénes nos consideramos jóvenes y quiénes no, pero digo, ¿cómo se Sí, logra me la pasé por fidelización ahí. de los ¿Cómo se logra la fidelización de los clientes jóvenes en un mercado que se ha dinamizado y ya no existe una afiliación tan grande a una marca tradicional? Creo que está buena esa Sí, pregunta. está muy bueno. Está muy buena. Es parte de esto que venimos charlando ya durante el espacio, digo. Eh,
los jóvenes, digo, para ir puntualmente a la pregunta, digo, valoran mucho el tiempo. O sea, a diferencia probablemente de otras edades donde valoran otro tipo de cosas, el joven obviamente valora mucho más el tiempo, digo, valora mucho más la simpleza, digo, no quieren pasar por procesos muy largos, justamente por parte de este tiempo que valoran, se aburren y desisten. Entonces, nada, los jóvenes, como te digo, para mí es un desafío hermoso, enorme, donde vos tenés que ir con productos que vayan muy acorde a ese público, en definitiva. ¿No? A un joven no tenés que mostrarle cosas que no las va a ver hasta después de los 40, digo, después de los 30 probablemente. Porque no la necesita y es parte de aturdirla en la comunicación de todas tus soluciones. Digo, después cuando te empiece a usar, te descubre. De hecho, tiene curiosidad, no es que no tiene curiosidad y se queda supeditado a una solución muy chiquita que le dio alguna wallet o una fintech y se quedó ahí. Digo, no, pero quieren hacer su propio camino, en definitiva. No quieren que otro se lo vaya diseñando, me parece a mí. Por lo tanto, nada, para mí, obviamente la robustez, la simplicidad, la digitalización, todo eso que vengo diciendo, siendo bien, bien simple, comunicando en su idioma, ¿ah? Teniendo comunicaciones asertivas, diseñadas para ese público en particular, teniendo promociones que ese público necesita y valora. Digo, hay muchas, digo, se mueven distinto, valoran otras cosas, digo, el transporte público pasa a ser un factor bastante interesante para ellos, digo, las promociones de bares, restaurantes, digo, días y horarios, manejan, digo, en la medida que vos tenés más datos, vas logrando ir impactándole a distintos nichos. Digo, y hay jóvenes del interior de la Argentina que tienen un comportamiento y hay jóvenes del capital que tienen otro y no le podés ir con lo mismo tampoco a ambos. Digo, empezás a trabajar con mucha información, con muchos datos, con inteligencia artificial en ir hablándole lo que el joven necesita en definitiva y valora. Y lo que ves que también consume. O sea, qué consume, con quién lo consume y por qué lo consume. Y si eso vos lo tenés desarrollado y disponible, es cómo lo comunicás para que lo consuma con vos, en definitiva. Que ese servicio lo consuma con vos. A veces, Bien, como te digo, se pone de moda cierta app o cierta wallet o lo que sea y terminan consumiendo eso. Pero es porque si vos tenías esas capacidades resueltas, no la supiste mostrar o no la comunicaste como la está comunicando otro, digo. Y tenés posibilidades después de ir impactándole y mostrándole cuál es la potencialidad. bien. Lo que tienen los bancos como diferencial es que vos podés construir un historial adentro de un banco. O sea, vos vas a seguir generando esta bancarización, digo, y eso te va a ayudar a que en el transcurso de toda tu vida tengas mayores oportunidades probablemente. Que si vos estás hipersegmentado en me soluciona esto, me soluciona esto, esta la otra plataforma y me soluciona cuando vos necesites una solución tal vez más compleja, probablemente sea más costosa. Digo, no es que no va a aparecer, pero probablemente por falta de conocimiento, el que te la brinde no te va a estar mirando todo lo que vos realmente impactás en el sistema, sino va a estar mirando lo que pueda haber. Y ahí tal vez lo que termina pasando es que te da algo que en otro lado podría haber sido más económico, digo, con mejor tasa, con mejor, digo, o mayor volumen, digo, dependiendo qué, pero puede pasar. Me encantó la respuesta, ¿no? Pues yo estaba pensando en los clústeres de etarios, hablamos de jóvenes, pero hay jóvenes en diferentes situaciones y con diferentes necesidades o ambiciones. Y eso te lo linkeo con otra pregunta que nos dejaron, creo que esta pregunta sí, es de México. Eh, Hablamos durante toda la charla sobre la inclusión financiera, hablamos del cruzar barreras y demás, y siendo que Banco Galicia tiene tanta presencia en el sector agrícola en Argentina, nos hicieron una pregunta que me parece que está buenísimo para hacértela, que es cómo a partir del uso de la tecnología podemos lograr una real, y subrayado real, inclusión financiera en el mercado de créditos agrícolas y pecuarios. Ahí, bueno, más una pregunta que de pronto nos puedes contar un poco la Bien, experiencia de cómo lo abordaron en Galicia, bien. en ese sentido. Como les dije, cuando
hicimos la introducción, digo, el grupo, digamos, está Banco Galicia, pero la gran nave, digo, es el Grupo Financiero Galicia en Argentina. O sea, el Grupo Financiero Galicia tiene muchos vehículos. En definitiva, la nave insignia es Galicia, es el banco, pero tenemos Naranja X, tenemos InView, digo, cada speedboat o cada, digo, en la medida que vamos trabajando en ecosistemas, que vamos trabajando en verticales y que entendemos que hay oportunidades de orquestar, digo, generamos vehículos acordes para ser protagonistas en esa vertical particular o en ese ecosistema en particular. En el caso del agro, Banco Galicia ha sido, es y ha sido, te diría que de los principales protagonistas en la banca agrícola de la Argentina. Digo, es un banco muy relacionado al agro, muy fuerte. Nosotros teníamos la tarjeta Galicia Rural como emblema, pero para que se den una idea, más del 50% de los consumos agrícolas se desembolsaban con esa tarjeta. ¿Cuál fue la evolución? Generamos una nueva plataforma que se llama Nera, eh, que es parte es un vehículo nuevo, digo, se exinde del banco, obviamente opera, trabaja colaborativamente, pero en definitiva pasa a ser una plataforma que facilita a bancos, otros bancos, de hecho salió la noticia la semana pasada o la anterior, que invirtió, de hecho compró la mitad de esta plataforma Santander. Te diría que en el mundo retail o en la banca, en Argentina es nuestro principal competidor, digo. Y esto muestra cómo con un vehículo que habíamos desarrollado para acompañar al mercado agrícola, para tecnificarlo, darle tecnología, resolver, incluir, es la misma, digo, las mismas barreras que hoy como que veníamos charlando de los individuos, digo, de las personas, terminan siendo los dueños de las empresas agrícolas, terminan siendo personas en definitiva, digo. Y las barreras son las mismas, digo, es la tecnología, es tener un dispositivo móvil con acceso a datos, digo, y este vehículo Nera básicamente lo que viene es a orquestar o coorquestar el resto de todas las oportunidades que hay asociadas al agro tanto de servicios agrícolas, de empresas de agroquímicos, de empresas de monitoreo satelital, de bancos, de todo lo que es la metalmecánica, digo, tractores o implementos, digo. Entonces, lo que termina haciendo es que empiezan a juntarlos en una sola plataforma donde vas a poder tener mucho más conocimiento de las necesidades de esas empresas agrícolas y le vas a poder ir impactando con ofertas de todos los oferentes que estén disponibles, que estén con desarrollos tecnológicos acordes para darle un tipo de solución, te diría que real time, con mucho valor agregado porque es en el momento y en el lugar que la empresa lo está necesitando y con una oferta muy dinámica desde las bancas como también desde las empresas más importantes de la Argentina que resuelven el ecosistema agrícola. Y Eh, siempre sobre los pilares que nos contabas hace un rato, sobre la simpleza, la adaptabilidad, sin fricción, inclusivo, etcétera. Siempre, siempre es como es nuestro ADN, digo, y también muy humana. O sea, no quiero perder de decir eso. Nosotros pensamos, como te decía, muy humana nuestras soluciones. Digo, no perdemos de vista nunca de quién es nuestro cliente, digo, qué necesita, qué valora, cuáles son sus dolores, cuáles son sus deseos, digo, y cómo. eh, con todo nuestro portfolio de soluciones, podemos trabajar e impactar en esos momentos de valor de estas personas. Espectacular. David, de mi lado, bueno, nos queda ya casi el último minuto. De mi lado, agradecerte no solamente por formar parte del primer Numia Talk, sino por la pasión con la que nos contás lo que nos contabas, la simpleza y la calidez. La verdad que para mí es un placer hablar con vos en las miles de charlas que hemos tenido y que hoy puedas compartir un poco de lo que es tu día a día, de tu mirada a futuro y de tu conocimiento de la industria. En lo personal, yo te lo agradezco en nombre de la compañía también, y espero que las casi 50 y monedas de personas que tuvimos del otro lado lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Así que gracias, David, por formar parte de este espacio. El placer fue mío.
La verdad que siempre abierto, me encanta la cooperación. Digo, creo que es parte de algo de barreras que tenemos que romper. Creo que esto se sale por arriba, en definitiva, y para salir por arriba es trabajando en conjunto. Digo, nadie tiene la llave mágica, eh, pero sí creo que hay muchas oportunidades y así es como operamos, por lo menos en Argentina, pero también en la región, ¿eh? Tenemos contacto con otros bancos de Latinoamérica. Digo, creo que la cooperación, el entendimiento, digo, y la complementariedad de experiencia y en algunas cosas incluso hasta competimos, digo, está perfecto y es parte del juego, pero sí, sí, como te digo, fomentar la cooperación entre las fintech y los bancos, entre los bancos, entre las fintech, digo, todo eso se traduce en una mejor solución a los usuarios, a los clientes y se traduce en esto de cercanía, una buena experiencia y que te recomienden. Así que nada, el placer fue mío, espero no haberlos aburrido y bueno, nada, gracias por la invitación. Gracias, David. Y yo, último mensaje, ahí seguramente todos los que participaron, se inscribieron y demás, van a recibir una encuesta sobre qué les pareció el espacio, sobre qué temas les gustaría hablar también en los futuros y si nada, y si quieren tener alguna conversación con en off, digamos, más encerrado para ver otros desafíos, de nuestro lado súper, súper abiertos para tenerlo. Entonces, David, de vuelta, mil gracias. Gracias a todos los que se conectaron hoy y que se hicieron este espacio para formar parte y quédense ahí atentos porque seguramente tengamos el próximo Numia Talk en breve y eso es todo. Gracias, David. Gracias a todos. Chau, chau, gracias.